de economía abierta e intereses nacionales, ¿no? Y un poco para introducir el tema, nos encontramos que hay una crisis que aún no se ha superado, que es la crisis financiera de 2008. Tampoco se ha llegado a superar la crisis de la deuda soberana. Nos ha llegado el momento de la crisis del COVID, el momento de la crisis de la rotura de la cadena de suministros, la guerra de Ucrania, y estamos viendo cómo los estados y las diferentes instituciones económicas están empezando a tomar decisiones. De los dos tipos de políticas que pueden hacer principalmente los estados, que es política monetaria y política fiscal. La política monetaria hace referencia fundamentalmente a subir o bajar los tipos de interés o a subir o bajar la oferta monetaria, la cantidad de dinero que hay en circulación, o política fiscal, es incrementar o reducir los gastos, incrementar o reducir los ingresos públicos, que fundamentalmente son los impuestos. Sobre todo esto vamos a hablar con María Blanco, que es profesora de Economía, bueno, concretamente de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad San Pablo CEU. Es autora de numerosos libros, entre los que destaca recientemente Votasteis gestos, tenéis gestos, o Hacienda somos todos, cariño. También a mi derecha tenemos al doctor Juan Tugores, que es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. También fue decano de la Facultad de Economía, de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Fue rector de la Universidad de Barcelona entre los años 2001 y 2005 y también participa, como María y como Juan, en diversos medios de comunicación, ya sea prensa escrita o intervenciones de divulgación económica. Y al extremo de la mesa tenemos al doctor Juan Corona, que es el director de la Cátedra Jean Monnet en Integración Fiscal Europea, la Cátedra EUFIS de la Universidad Batoliva CEU. Es catedrático de Economía, bueno, de Hacienda de la Universidad de Barcelona, es rector honorario de esta universidad, de la Universidad Batoliva, y durante muchos años director general del Instituto de Empresa Familiar. El formato de la mesa va a ser sencillo, va a haber unas intervenciones iniciales de aproximadamente unos 10 minutos por cada uno de los ponentes, abordando esta temática, la economía abierta de intereses nacionales, desde diferentes perspectivas. Después quizá les haga alguna pregunta a alguno de ellos y abriremos un turno de palabra para que podáis intervenir y realizar las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias a todos los invitados y María, si quieres te cedo la palabra para empezar esta mesa. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a pues, quienes han organizado este encuentro con este título tan maravilloso, La ilusión liberal. Esperemos que no se quede una ilusión, ¿no? Y quiero agradecer también a la Universidad de Batoliva, que me siento parte, es como estar un poco en casa, un poco, ¿no? Siempre que he venido me siento así, la verdad. También a la Fundación Adenauer, la Fundación Conversación, a Tocqueville, al Club Tocqueville, que todo el mundo debería participar y colaborar por la labor que hace tan buena. Y como he dicho en la mesa, cuando hemos estado comiendo, estoy un poco confusa porque no sé si siguiendo las normas de quienes saben tanto de equidad y tal, no sé si sentarme al lado de tres señores, ¿no? Soy yo sola, debería estar atemorizada o no. En fin, para mí la verdad es que es un honor estar sentada al lado de estas personas con este currículum y este prestigio y bueno, pues intentaré estar un poco a la altura, ¿no? Ya entiendo que, por ejemplo, el libro, que el título no es mío, obviamente es de Carlos Rodríguez Brown, porque es un genio. Hacienda somos todos, cariño, a lo mejor a un catedrático de Hacienda le suena un poco raro, ¿no? Cuando me propusieron participar en esta mesa, que por supuesto dije que sí a ciegas, porque el culpable está ahí, Armando, ¿no? Me apetecía mucho, desde hacía mucho tiempo, participar con el Club Tocqueville en estos encuentros y Armando, pues Armando está en la facultad al lado, en el edificio de enfrente, y si tú me dices ven, pues lo dejo todo, ¿no? Entonces no podía decir que no. Luego miré el título y dije, Dios mío,
economía y nacionalismo, que es un miura. Es un tema complicado porque parece que sabemos y no sabemos muy bien. Es más fácil definir qué es el nacionalismo político a definir exactamente en qué consiste el nacionalismo económico y, sobre todo, que es lo que voy a intentar hacer en 10 minutos, si me pongo el cronómetro ahora mismo, intentar desentrañar cuáles son las razones y, sobre todo, por qué es tan malo. Porque uno habla de nacionalismo económico y lo define como se suele definir, pues reforzar las políticas que favorecen la economía de mi nación, pues bien, ¿no? Vamos a reforzar las políticas que van a mejorar la economía de mi nación. Decir que no a esa definición de nacionalismo es como decir que quiero defender políticas que empeoren la economía de mi nación, que es como ser una traidora y quiero que se mueran los niños y los viejecitos y que mi país caiga en el caos, ¿no? Y esa es la primera falacia, ¿no? El intentar definir el nacionalismo económico como ese conjunto de políticas que pretenden ensalzar a la nación, porque no es exactamente así. Yo recomiendo mucho, no sé si se ha mencionado esta mañana o se mencionó ayer, la obra de Elie Kedourie sobre el nacionalismo y cómo destapa el nacionalismo como un culto, ¿no? Bueno, pues el nacionalismo económico es la rama que financia ese culto, ¿no? Ese culto nacionalista. En realidad yo, si me lo permiten, voy a definirlo como el conjunto de prácticas destinadas a crear, reforzar y proteger las economías nacionales en el contexto de los mercados mundiales. Y está nutrida por dos fuentes. La primera fuente es el miedo. Es decir, no es extraño que el nacionalismo económico surja a finales del siglo XIX, que es cuando pues, bajan los precios del cereal que venía de América y de Rusia, y entonces las economías nacionales europeas entran en pánico y empiezan a pedir protección, porque tenemos que competir. ¡Qué horror! Nos vamos a exponer a los mercados, ¿no? Por eso es importante la anotación de la defensa de lo nuestro frente a los mercados exteriores, como si los mercados exteriores fueran el ogro que está ahí a las puertas, el enemigo a las puertas, tenemos que proteger nuestros productos, ¿no? También resurge el nacionalismo en el año 29, en el 45, en la crisis del 2008 y ahora estamos en pleno auge, ¿no? del nacionalismo. Estamos todos alineados en este miedo, con la pandemia que voy a decir, ¿no? La protección frente a los mercados, entendiendo los mercados como un ente maligno que amenaza a nuestros productores. La otra fuente de alimentación son los intereses del sistema político, que son intereses que intentan acrecentar el poder de los políticos por razones monetarias, porque quieren seguir ganando dinero, o porque ambicionan tener más poder, ¿no? Y quería subrayar lo de los políticos porque se trata de un secuestro de las instituciones del Estado, un secuestro incluso del Estado de Derecho con este objetivo, ¿no? Es decir, para lograr permanecer en el poder, ganar dinero, vivir del cuento. A veces te encuentras con personas que son idealistas, pero el caso es que utilizan este nacionalismo o estos intereses, mejor dicho, darle la vuelta, estos intereses acrecientan el sentimiento nacionalista desde el punto de vista económico. Es mucho más potente de lo que parece, porque fíjense lo libre que es el miedo, lo libre y lo poderoso, ¿no? Una vez que tienes miedo a algo, tu mente es capaz de elaborar todo un storytelling, todo un relato de muchísimas cosas que van a amenazar, y si tienes a alguien que encima te pone flores y te lo pinta un poco, es muy difícil no caer. Es muy difícil no caer. Hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, cómo teniendo razones para tener cuidado y para prevenirnos, porque había una pandemia, había un virus, han utilizado el miedo para defender cosas súper raras, para hacernos tragar cosas que era, en otra situación jamás lo habrían logrado, ¿no? No solamente en España, donde somos bastante miedosos, somos bastante
tendentes secularmente, de manera secular a lo largo de nuestra historia, a morirnos de miedo y pedir que venga a nosotros el reino de los gobernantes a salvarnos de la competencia sobre todo, ¿no? Nosotros en España tenemos una tradición intervencionista, somos un pueblo de súbditos. Lo estoy diciendo así de claro porque como me han dicho que se está grabando, para que conste. Somos un pueblo de súbditos que estamos acostumbrados a tener un señor, un rey, un alguien que nos diga qué tenemos que hacer o que nos deje hacer, pero que en una mala no nos vamos a hacer cargo de la responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos. Preferimos que venga el Estado a protegernos, preferimos no competir, incluso si eso perjudica a los consumidores, a la población, ¿no? Y con esta idea quiero pasar a cuáles son los errores, los vicios que entraña el nacionalismo económico, porque son muy gordos. Uno, olvida a las personas. Es decir, eso de mejorar la economía de la nación, ¿qué quiere decir? ¿Mejorar la economía de quién? Porque mejorar la economía de todos y cada uno de los ciudadanos de España, eso se hace permitiendo que los productores compitan en los mercados internacionales para que los productos españoles no solamente los compren los españoles, sino que sean de renombre internacional, que seamos los mejores en lo que podamos ser los mejores. Y que si no lo somos, si no podemos producir esos bienes con una calidad y un precio adecuados, los ciudadanos españoles puedan comprarlos y puedan tenerlos, sean bienes o sean servicios, al precio y a la calidad que merece la población española, no al precio y a la calidad que decide el gobernante con la excusa de es que vienen los de fuera, vienen los malos, vienen los mercados a comerte por la noche por los pies, ¿no? Entonces, el primer error es que en el imaginario colectivo, si existe algo así, se instala la semilla del mal, que es el colectivismo, y el hablar de la nación o todos o mejorar la economía frente a una entelequia, a algo que son los de fuera, los mercados, etcétera, cuando en realidad los mercados somos las personas. Porque los mercados somos los oferentes y los demandantes. Cada uno de nosotros ofrece, yo ofrezco servicios educativos, otros ofrecen bienes, otros ofrecen servicios musicales, de entretenimiento, etcétera, y a la vez somos consumidores. Eso son los mercados. Los mercados no llevan tridente ni tienen cuernos, esos son otros, ¿no? Están algunos en el Parlamento, aunque van disfrazados. Entonces, esta idea de sustituir a los individuos concretos por un colectivo indeterminado es muy perverso. Es muy perverso porque, además de el miedo, está rozando una fibra muy atávica, que es la pertenencia y la identidad. Nosotros nos hace daño frente a los demás, ¿no? El segundo gran vicio, o el segundo gran error, es que genera incentivos muy perversos. El nacionalismo económico genera incentivos perversos, primero en los ciudadanos, que estamos acostumbrados a decir, tengo un problema, necesito, papá Estado, que venga aquí a solucionármelo. Tengo un productor extranjero que se ha esforzado, ha invertido, se la ha jugado, ha arriesgado su pellejo, bueno, que venga aquí el Estado a impedirle que venda en mi mercado porque yo me veo perjudicado. ¿Qué más da los consumidores? ¿Qué más da que sea mejor o peor para los consumidores? Y, por supuesto, el incentivo que genera en los gobernantes es de utilizar todas esas artimañas emocionales, como por ejemplo el miedo, el atavismo, la identidad, la pertenencia, etcétera, para su propio beneficio. De manera que el miedo se convierte en un arma política, y ya lo sabemos todos que existe, pero no hay límite ya. No hay límite, ¿no? Cuando tú estás capturado por el miedo, todo te vale. El tercer y último error o vicio es que es muy difícil de deshacer. Es muy difícil a una persona que le has convencido de que la competencia es mala, de que los mercados abiertos generan pobreza para nuestros productores, en lugar de incentivar la excelencia en nuestros productores, que es lo que hacen los mercados abiertos. Una vez que instalas esas semillas en la mente y en los corazones de las personas, es muy difícil de deshacer. La globalización, los mercados abiertos, comerciar con gente a quien no conoces, es bastante antiintuitivo.
Y hay un libro maravilloso de Paul Seabright que tiene ya unos años que se llama The Company of Strangers. Creo que está traducido por En compañía de extraños, no estoy absolutamente segura, donde explica cómo de antiintuitivo es desde el origen del hombre confiar. Y el milagro de los mercados de comprar una botella que no sé exactamente quién ha fabricado el plástico, o un bolígrafo, o un móvil, o un bolso, que no conozco personalmente a los productores, ¿no? Eso es un paso gigante de la civilización que permite no que los ricos sean más ricos, que también, y no pasa nada, sino que las personas menos favorecidas puedan proveerse de un rango, de una cantidad de bienes y servicios de una calidad mucho más alta que normalmente, pues espectacular, ¿no? Y que los que tienen menos vivan mucho mejor, que yo creo que al final es de lo que trata la economía, ¿no? No de hacer que los ricos sean más pobres, sino hacer, como diría Adam Smith, que tenía que citarlo porque si no, no soy yo, descubrir la causa de la riqueza de las naciones para hacer que los pobres sean menos pobres. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Juan, tienes la palabra. Bien. Muchas gracias. También quiero expresar inicialmente mi agradecimiento al Club Tocqueville por haberme invitado a participar en esta sesión con compañía de tan distinguidos colegas. A Joan Corona lo conozco ya de pequeñito, a María Blanco no la conocía personalmente, pero me gustó mucho leer su lección del año pasado, el día de San Vicente Ferrer, sobre el optimismo en tiempos de incertidumbre, que lo recomiendo a todos. Y Albert Gibernau, pues estuvimos en esta misma aula, solo que él estaba en aquel lado defendiendo la tesis hace pocos meses, y es la promesa, a los que tenemos cierta edad, representa la promesa, como otra gente joven que veo en la sala, de que la antorcha del liberalismo está en buenas manos. La pregunta que nos plantea el título de la sesión de hoy es economías abiertas e interés nacional. La pregunta de fondo es ¿cuál es la mejor forma de salvaguardar el auténtico interés nacional? ¿Es confiar en economías abiertas, como parecía últimamente, o aceptar estas reversiones, estas regresiones en base a diferentes argumentos que María nos acaba de resumir de forma excelente en los últimos minutos? Bueno, primavera del año 22. Primavera del año 22. Los argumentos en favor de la apertura comercial, del libre comercio, se cuestionan ante las disrupciones y los riesgos de suministros derivados de conflictos bélicos, de conflictos geopolíticos. Primavera del año 22. Se discute esto. Pero cuando hablo de la primavera del año 22, en que se discute esto, me refiero a la primavera de 1822, cuando David Ricardo elabora un texto para dar soporte a una moción que él, como parlamentario de los miembros de los comunes, de la Cámara de los Comunes, había presentado al Parlamento británico, en la cual pedía al Parlamento británico la derogación de las famosas leyes de cereales y la implantación del libre comercio, que pocos años antes, en los principios de economía política y tributación, había lanzado su famosa defensa, argumento de las ventajas comparativas. El argumento no acabó de cuajar, a los políticos, como ahora, les costaba aceptar las implicaciones, los efectos beneficiosos del libre comercio, y en la primavera, o sea, justo después de Semana Santa, fue el primer día después de Semana Santa del año 1822, Ricardo publicó un excelente documento en el cual argumentaba, se hacía la misma pregunta que nos estamos haciendo ahora, 200 años después. Bueno, ya antes, como también se nos ha recordado, Adam Smith había demostrado que para conseguir lo que hoy llamaríamos el progreso, el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad, la riqueza de las naciones, confiar en los mercados era una apuesta sensata, tanto dentro de los países como en las relaciones entre países. Por tanto, la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿confiar en las economías abiertas la mejor forma de garantizar los intereses nacionales, o debemos abrir la puerta todavía más a los retrocesos de los últimos tiempos para algún tipo de reversión, apelando a los motivos proteccionistas tradicionales o apelando a el corte de los suministros de productos que llegaban de Rusia, que ya no podemos confiar, o la fractura geopolítica que nos va a dejar sin acceso a microchips, etcétera, etcétera? Esta sigue siendo la pregunta. Bueno, yo creo que sigue siendo vigente en el año 2022 la mejor defensa que se ha hecho del potencial de los mercados, de los libres mercados, como forma de liberar las fuerzas productivas y generar riqueza. Yo la defensa más vibrante en favor de las economías de mercado la leí en un texto de 1848 escrito por Marx y Engels que se llama El Manifiesto Comunista.
donde explica con toda crudeza que nunca en la historia el desarrollo de las fuerzas productivas se había visto tan expansionado, tan ampliado, tan potenciado como gracias a las fuerzas de los mercados. Luego apuntan una serie de deficiencias que pretenden corregir de las formas que todos conocemos y que obviamente nos han llevado a remedios mucho peores que las enfermedades que pretendían combatir. Pero creo que 200 años después sigue siendo cierto que confiar en la fuerza de los mercados es la mejor forma de generar riqueza, y el hecho de que incluso los países que aspiran al liderazgo económico como China hayan conseguido sacar a 800 o 900 millones de personas de la pobreza gracias a los mercados debería ser motivo suficiente. También es cierto, obviamente, que la geopolítica está planteando dificultades. Algunos hablan de desglobalización, otros hablan de una globalization, una globalización más lenta. La actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, que es de nacionalidad búlgara, como ustedes saben, desde los primeros discursos lanzó el mensaje de que había que evitar los riesgos de que por motivos geopolíticos y por los miedos que comentaba María se volviera una fragmentación, se aparecieran nuevos muros de Berlín tecnológicos, comerciales, que volvieran a empobrecer a la economía mundial. Por tanto, yo creo que la apuesta por la fuerza, por el potencial de generar riqueza de los mercados sigue estando absolutamente incólume, y que la historia y el análisis económico, pero quien no se fía del análisis económico, pero la historia demuestra que los intentos de retroceder al respecto han acabado casi siempre mal. Decía Benjamin Franklin que ningún país se ha empobrecido por comerciar. Y yo añado, algunos se han empobrecido por no comerciar. Y no hace falta ir a Corea del Norte, que es el caso más paradigmático, pero otros muchos países, cuando han aplicado medidas autárquicas y proteccionistas, algunos países incluso muy cercanos en épocas no tan lejanas de nuestra historia, la autarquía ha sido empobrecedora y se ha salido de la pobreza solamente cuando se han aceptado los retos de la apertura de la liberalización comercial. Por tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la mejor forma de salvaguardar el interés nacional, una economía abierta o seguir aceptando de reversiones? Creo que la respuesta claramente es apostar por una economía abierta. Pero también lo que nos enseñan las dificultades actuales es algo que Ricardo sabía muy bien y que los liberales más ilustres también conocían muy bien. Entre ellos lo dice muy claramente Hayek, y María lo recuerda al final de esta conferencia de San Vicente del año pasado. Hayek nos recordaba que desarrollar el mundo de los negocios, los mercados, requiere unas precondiciones institucionales de seguridad jurídica, de seguridad económica, de respeto a las normas, de respeto a los contratos, de capital social, que son absolutamente imprescindibles. Y para mí el principal problema de los comportamientos iliberales, los que vemos fuera de España y los que vemos en España o en partes de España, no es solo que nos lleven a un proteccionismo empobrecedor, sino que se están cargando esta seguridad jurídica, económica, de las normas constitucionales, del cumplimiento de los contratos, el capital social, la confianza entre los ciudadanos. Y por eso estos prerequisitos son los que debemos reivindicar como previos o como condiciones necesarias para seguir confiando en la fuerza de los mercados abiertos. Todo esto, bueno, la defensa del libre comercio, el Ricardo que se explica para justificar las ventajas comparativas en nuestras facultades, es un ejemplo numérico que está en el libro de 1817. Pero la defensa del libre comercio de Ricardo son su documento de 1815 y su documento de 1822, en que señala estas condiciones, estos prerequisitos institucionales necesarios para que los mercados puedan actuar plenamente. Por tanto, creo que los liberales, las formulaciones liberales actuales, necesitan seguir defendiendo el libre comercio, pero necesitan insistir en cuáles son los prerequisitos de tipo institucional, de tipo casi sociocultural, necesarios para que estos beneficios se puedan ser efectivos. Esto requiere seguramente también reconocer que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser ingenuo. Los liberales defendemos la libertad, pero los liberales, cuando vamos en coche, nos ponemos el cinturón de seguridad. O si tenemos una casa, pues seguramente igual la aseguramos. Luego el coche lo aseguramos porque es obligatorio, pero seguramente también lo aseguraríamos. Por tanto, bueno, necesitamos unos mecanismos que ahora se llaman de resiliencia, de pragmatismo, los mismos que, sin ir más lejos, en una versión moderna de Ricardo 1822, los mismos mecanismos de seguridad, de pragmatismo, de resiliencia que defiende la Organización Mundial de Comercio en su informe sobre comercio y resiliencia, que es el tema del informe sobre comercio mundial del año 2021. Necesitamos completar la apuesta por el offshoring, que ha generado mucha rentabilidad, por la apuesta por los mercados, el friendshoring, el poder hacer negocios en aquellos entornos en los que estos valores de seguridad jurídica, de respeto a los contratos y garantías institucionales y constitucionales se cumplan.
Bueno, y por tanto la respuesta con estas consideraciones adicionales. Libres mercados significa también mantener y potenciar y cuidar el entorno institucional, los prerequisitos institucionales que permiten obtener riqueza de las fuerzas de mercado. Yo creo, repito por tercera o cuarta vez, la respuesta a la pregunta de la sesión de hoy, la mejor forma de defender los intereses nacionales es seguir confiando en economías abiertas, con pragmatismo, con resiliencia, con las medidas de seguridad y de garantía de este marco institucional que acabo de comentar. 2 epílogos. Primer epílogo a mi intervención inicial, el papel de Europa. Hoy en día Europa es el garante de muchas de estas dimensiones de seguridad, de pragmatismo, de resiliencia. La noción europea de la apuesta por un libre comercio con seguridad estratégica ha sido muy discutida, pero creo que hoy en día la defensa de los intereses nacionales tenemos que hacerla al nivel estrictamente nacional, pero también de forma absolutamente complementaria al nivel europeo. La construcción europea tiene muchas dificultades, pero creo que es un proyecto de éxito que debemos seguir apoyando con toda fuerza, porque hoy en día hemos de ser conscientes de que ningún Estado de los que forman la Unión Europea por separado tiene nada que hacer en el concierto mundial y, por tanto, los intereses nacionales se defienden en el marco de la Unión Europea con esta defensa de las economías abiertas, con estas dosis de pragmatismo que los enfoques modernos de la Unión Europea están potenciando. Y epílogo segundo, estamos en una situación muy delicada a nivel global, y esto se traslada a todos los ámbitos. La humanidad ha pasado muchas veces por situaciones delicadas. Se dice que estamos en una situación que se combina una pandemia que no acabamos de quitarnos de encima, una situación bélica y una situación inflacionista. ¿Cuál fue la última vez en que el mundo tuvo simultáneamente inflación, pandemia y guerra? Fue 1910 y algo hasta 1923. Primera Guerra Mundial, la Spanish Flu, la mal llamada Spanish Flu, y la hiperinflación que devoró Europa del centro. ¿De qué forma se salió de esa situación? Se salió muy mal. Se salió con los acuerdos de Versalles, el Tratado de Versalles, que fue un tratado insensato, que provocó el empobrecimiento de las clases medias, que provocó la Gran Depresión, que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y si hacemos las cosas mal otra vez, volveremos a tener los errores de Versalles. ¿Se están empobreciendo las clases medias? Sí. ¿Se están acentuando en vez de resolverse los conflictos geoestratégicos? Sí. Los temas como la inflación nos ha reaparecido sin saber por qué y vamos a controlarla, pues ya veremos. Por tanto, si hacemos las cosas mal, volveremos a repetir los errores de Versalles. Hay otra alternativa que pasó después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, el estado del bienestar de Beveridge. Dicen que era socialista, pero lo consideraríamos un liberal ilustrado, como al mismísimo Keynes y algunas de las políticas keynesianas. Bueno, pues en aquel momento, tras la Segunda Guerra Mundial, fuimos capaces de encontrar soluciones pragmáticas, constructivas, que buscaran un equilibrio razonable entre mercados y sector público, que buscaran un equilibrio razonable entre lo que se hacía a nivel nacional y lo que se hacía a nivel supranacional, que encontraran un equilibrio razonable entre la importancia de la eficiencia respetando la cohesión social. Se dice a veces necesitamos un nuevo Bretton Woods. Sí, necesitamos un nuevo Bretton Woods que tenga en cuenta además los retos tecnológicos, medioambientales, sanitarios, de demografía, sociopolíticos y geoestratégicos del siglo XXI. Y yo creo que la aportación del pensamiento liberal es absolutamente crucial, tiene que ser un ingrediente básico para esta reconfiguración, este nuevo contrato social, dicen algunos, esta reformulación que permita que la humanidad salga de esta delicada situación actual, de pandemia, guerra más inflación, de la forma constructiva en que salimos tras la Segunda Guerra Mundial y no de la forma insensata en que nos llevaron algunos tras la Primera Guerra Mundial. Y muchas veces, viendo las respuestas en nuestro entorno más cercano, nuestros entornos más cercanos y a nivel global, me da más la impresión de que estamos yendo a repetir un nuevo Versalles que un nuevo Bretton Woods. Creo que un compromiso del pensamiento liberal debería ser que evitar esto y elegir de los modelos de la historia, en vez de la insensatez de Versalles, el pragmatismo y la eficacia de Bretton Woods. Esto es difícil y a veces cuesta, a veces se cosechan derrotas. He empezado refiriéndome a un documento que avalaba una propuesta de Ricardo de 1822 a la Cámara de los Comunes pidiendo el libre comercio. La propuesta de Ricardo de 1822 fue derrotada en el Parlamento por 218 votos en contra y 25 a favor.
la abolición de las leyes de cereales y el triunfo del libre comercio, tuvo que esperar en Inglaterra a que, muerto Ricardo en 1846, finalmente las ideas liberales triunfaran y ello permitió al mundo, a Inglaterra, liderar el mundo y al mundo enhebrar una era de rápido crecimiento como fue el despegue en niveles de vida que hemos tenido desde el siglo XIX. Habrá derrotas, sí, habrá dificultades, sí, pero creo que el pensamiento liberal del siglo XXI, de esta tercera década del siglo XXI, tiene que ir por estas vías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corona. Aunque sea obligado, pero luego, sinceramente, primero, gracias, Albert. Pero bueno, gracias a las instituciones, al Club Tocqueville y, por supuesto, a la Fundación Conversación y a la Fundación Konrad Adenauer, a la universidad, en mi caso, quedaría feo que le agradeciera algo, pero bueno, pues tenemos aquí a Pablo, pues, como secretario general. Gracias, Pablo, por la acogida que la Universidad de Abad Oliva nos brinda esta tarde. Es un placer estar con María y con Juan. María, como hacendista te digo que no solo no me desagrada, sino que me encantan los títulos tuyos. O sea, es que es lo mejor que hay. Y dile a Carlos que muchas gracias de mi parte. Y Juan, que os voy a decir, a pesar de que es joven, fue profesor mío. Y luego amigo, colega, y por lo tanto pues una satisfacción enorme. Que vaya por delante, y lo digo con total seriedad, que todo lo que se ha escuchado en esta mesa desde que hemos empezado me parece, o sea, no tengo absolutamente nada en contra que decir, y lo que sí que voy a hacer luego es mezclar parte de las intervenciones de María con las de Juan. De hecho, el tema de los títulos y la utilización de las palabras para mí es muy relevante, porque estamos en una época en la que, parece, lo digo por lo de votasteis gestos, tenéis gestos. Ese es tuyo. Bravo, bravo. Es la realidad. O sea, estamos hablando de palabras. A mí, podéis quedar estupefactos, pero he llegado a oír que, claro, que el problema que tenía Adam Smith es que era un neoliberal. Digo, joder, macho, o sea, pues sí que se adelantó varios siglos a su tiempo. O sea, creó el liberalismo y al mismo tiempo fue un neoliberal, prodigioso, ¿no? Porque neoliberal, ya sabéis, sinónimo de todo lo malo. O sea, todos los problemas que hay en el mundo, hoy en día, todos, la culpa es del neoliberalismo, de las políticas económicas neoliberales y de los estados que aplican políticas neoliberales, pues como Estados Unidos de América, como buena parte de Europa Occidental, etcétera, etcétera. La aplicación de regímenes o políticas opuestas al neoliberalismo, como todos sabemos, pues ofrece unos resultados magníficos, pues como bien saben, pues en Corea del Norte, Venezuela y Cuba, por citar únicamente 3 países, ¿no? Entonces, este es un primer problema, es decir, vamos a ver, estamos hablando en una época en la que tenemos una gran facilidad para obtener datos, para conocer datos, y estamos escuchando discursos que van literalmente en contra de los datos. Todos podemos tener nuestra opinión, yo a veces tengo mi opinión, pero si los datos demuestran que estoy equivocado, no me queda otra. Entonces parece bastante absurdo utilizar estos planteamientos que nos llevan pues, a utilizar políticas progresistas, como sabéis. Ahora está muy de moda por parte de muchos gobiernos calificarse de progresistas. No hará falta que cite ninguno como ejemplo, ¿no? La pregunta es, vamos a ver, si llega un gobierno, entonces el desempleo crece, el PIB disminuye, la inflación aumenta y las empresas cierran, exactamente el término progresista, igual yo de pequeño lo entendí mal, estaba relacionado con la palabra progreso, me parece, a lo mejor ahora no es así. Parece una cosa bastante absurda, pero es la realidad. Y en el debate entre nacionalismo y liberalismo, el punto crucial es cómo se interprete este nacionalismo. Es evidente que un gobierno, el responsable de un país, tiene que procurar por el bienestar de sus ciudadanos, de sus súbditos, pero apuntaba María, pero de personas, no conceptos, no de conceptos generales. Y las personas viven mejor, es fácil demostrarlo, en el momento pues, que aumenta su capacidad adquisitiva, la protección, por qué no decirlo, que ofrece evidentemente pues, la seguridad social,
el Estado y las posibilidades pues, de mejorar en su vida a todos los niveles. Esto se puede conseguir con determinado tipo de políticas. Las políticas que entienden que defender a los ciudadanos de un país es blindarlos contra el exterior, todos sabemos, como ha dicho perfectamente Juan, a dónde llevan. Es un error importante. No hemos de pensar en términos de nacionalismos, que me preocupa bastante porque Juan ha hecho un inicio fantástico hablando del 22, se refería al de hace 200 años, pero es que, claro, yo empiezo a ver que efectivamente es que la historia se va repitiendo continuamente, o sea, se está cayendo una y otra vez en los mismos errores, que como decía el gran Einstein, pues hombre, intentar hacer lo mismo y que el resultado sea diferente, pues no tiene mucha lógica. Si queremos resultados distintos, hemos de hacer algo. Pues no, seguimos haciendo básicamente lo mismo. Seguimos despreciando lo que nos demuestra la historia en un país muy cercano para todos nosotros, España. Economía cerrada, súper protegida, autárquica, todos sabemos lo que era. De repente, España se abre, poco después ingresa en las instituciones europeas, se abre al mundo y el país progresa de forma verdaderamente espectacular. Entonces, no hace falta explicar más datos. La apertura es riqueza. Los países que efectivamente se abren al exterior consiguen mejorar la vida de sus ciudadanos, de las personas, que es el objetivo que tienen. Los que la cierran no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Yo, lógicamente, tengo dentro de este tipo de debate, dos cuestiones que la historia, al final, nuestra historia personal nos manda, a mí siempre me hacen que acabe derivándome hacia ellas. Una, obviamente, el tema de impuestos, el tema de la política fiscal, y otra, el tema de Europa, que ya han salido encima de la mesa. En el tema de Europa, y además en estos momentos, como director de una cátedra, Jean Monnet, no puedo estar más de acuerdo que al final Europa viene a ser el bastión de la defensa real de las libertades y del mundo liberal, pero le veo un problema importante a Europa, y es que cuando se hace este discurso y todos los líderes lo hacen, siempre queda un poquito la idea de, sí, somos europeos, pero somos europeos diferentes, ¿no? O sea, no somos exactamente igual de europeos que otros. No hace falta explicar, quizás ahora esté cayendo esto, Juan María, pero hasta hace realmente muy poco tiempo, si consideráramos a Europa como una unidad política, pues era la primera potencia económica del mundo, las mayores reservas de divisas y demás. En la práctica esto es inoperativo porque pues, las decisiones normalmente cuestan mucho de adoptar. Es quizás lo único bueno que he visto yo como respuesta a la invasión de Ucrania, y que me ha sorprendido, francamente, es una reacción, digamos, bastante coordinada, bastante unitaria, de los países de la Unión Europea, y sobre todo rápida, porque no olvidemos que la manera europea de tomar decisiones en estos conflictos supone que finalmente tenga que llegar Estados Unidos a hacer algo. Por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, ¿no? Mientras nosotros estábamos discutiendo qué hacíamos, pues, al final alguien tuvo que hacer algo. Ahora, aparentemente, ante una amenaza exterior, el miedo efectivamente mueve muchas cosas, pues se ha conseguido algo positivo. Pero es verdad que también Europa tiene que entender que está en el mundo. Y aquí entro con el tema de la política fiscal. Es evidente que hay una serie de cosas, yo no lo voy a discutir, pues, Lord Beveridge, el canciller von Bismarck, son los padres del actual estado del bienestar, e hicieron bien, porque es verdad que el capitalismo, digamos, totalmente descontrolado, sin normas y sin reglas, es muy peligroso. Lo que hemos de hacer sencillamente es poner unas normas y unas reglas, y eso sí, que sean comunes absolutamente para todo el mundo. No deja de ser sorprendente hoy en día uno de los ataques, digamos, de lo que sería en general la izquierda radical a la globalización.
claro, cuando uno escucha un ataque a la globalización, piensa, bueno, entonces, si la globalización está mal, lo contrario está bien. ¿Lo contrario qué es? Cerramos otra vez todos los países, ¿no? O sea, Alemania bloquea fronteras y hasta España bloquea fronteras. ¿Alguien puede pensar que realmente esto va a servir para algo? Hay un país comunista en el mundo que cada vez es más próspero, que es China. Bueno, pues porque es un país políticamente comunista, pero que ha adoptado un sistema de mercado, obviamente internamente controlado por el partido y por el gobierno, pero que aplica, como ustedes saben, pues todas las reglas del libre mercado que nos podamos imaginar. Yo siempre he dicho, desde que fui a China, pero hace muchísimos, muchísimos años, cuando todavía no había empezado esta revolución, que nunca había visto gente más competitiva ni más obsesionada por el dinero que los chinos. O sea, es una cosa absolutamente inimaginable. Como anécdota, les diré que el penúltimo embajador de la República Popular China en España, un día en Petit Comité, hablando de estos temas, había buena relación, me dijo, desde mi punto de vista, digamos, hay dos grandes modelos de sistema político. Los sistemas políticos de ustedes, las democracias liberales, y los sistemas políticos de partido único, como mi país. Y hay dos grandes sistemas económicos. El sistema económico de libre mercado y el sistema económico de economía planificada. Y lo bonito de la historia es que nos ha enseñado que ni ustedes ni nosotros tenían razón. Porque, como habrá podido comprobar, me decía a mí, lo que funciona bien es un mercado con un gobierno de partido único. Y yo le dije, bueno, en fin, depende cómo lo queramos ver, ¿no? Pero estaba convencido y China lo ha comprobado. Es verdad que esto luego trae otros problemas, porque en Hong Kong no opinan lo mismo. En Hong Kong están encantados de competir, pero les gustaría poder decir lo que piensan sin ser detenidos por ello, ¿no? Sería una pequeña alegría que tendrían. Por lo tanto, es evidente que tenemos que hacer una serie de asimilaciones entre conceptos, pero entre conceptos reales. La economía tiene que estar abierta, esto implica que tiene que ser competitiva y esto supone que al final hemos de adaptarnos a el rival. El rival no me gusta, bueno, pues la institución, el país, la empresa con la que competimos. No se puede ganar un partido de tenis si resulta que nuestro contrario nos está haciendo daño con un determinado tipo de juego y nosotros no nos adaptamos para responderle adecuadamente. El mercado es esto. El mercado permite que las personas en las instituciones jueguen. Esto obliga en ocasiones a adaptarte y sobre todo intentar hacer las cosas como aquellos que las hacen mejor y no como aquellos que las hacen peor. Y en este sentido, yo creo que hoy en día, si hace falta algo en nuestras universidades, es que, sobre todo, no nos hablamos de economía, no, en todos, sería pues, que se leyeran La riqueza de las naciones, los principios de economía política de don David Ricardo y, como irónicamente ha señalado aquí don Juan, algunos textos muy interesantes pues, de Marx, Engels y Rosa Luxemburg, porque si coges los textos y ves lo que dicen, hay algunos que no están nada mal. Por ejemplo, en un momento del manifiesto comunista hay una frase que dice, de cada quien según su capacidad, a cada quien según sus necesidades. Por lo tanto, como tenemos capacidades y necesidades distintas, estamos hablando pues, de un modelo abierto de mercado competitivo, ¿no? El problema es que escribían una cosa y luego se aplicaban otra. Pero bueno, siempre va bien para completar. Y todo esto deberíamos completarlo también, aunque en este caso no es un manual, sino una novela, con mi libro favorito, indudablemente, que es Rebelión en la granja, Animal Farm, de George Orwell, porque no hace falta decir absolutamente nada más. Para mí este libro es el que explica la diferencia entre planteamientos liberales y abiertos y planteamientos totalitaristas y cerrados, porque en lo que está en contra del liberalismo es el totalitarismo.
Podemos aceptar que alguien esté en medio, dudoso. Podíamos aceptarlo. Pero lo que no podemos negar es que, en última instancia, tenemos dos grandes opciones que son mutuamente excluyentes. Estas sí, son mutuamente excluyentes. Y voy a acabar porque no quiero alargarme para hablar de los temas de competencia y poner una guindita de competencia fiscal, y así que Albert, que también es miembro de la cátedra Jean Monnet de Integración Fiscal Europea, puede estar satisfecho, que hace muy poco he oído a un político con altas responsabilidades hablando sobre el régimen fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, que es intolerable que se admita una excepción como la Comunidad Autónoma de Madrid. De hombre, claro, si el mundo empieza en Gibraltar y acaba en los Pirineos, probablemente sí. Pero lo que realmente es una excepción es lo que se está haciendo en otros sitios, porque el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid se parece enormemente a lo que podríamos denominar un modelo medio de los países que en estos momentos integran la Unión Europea. Pues bueno, esto se ha dicho y ha sido incluso aplaudido y jaleado, lo cual me lleva a pensar que quizás me equivoqué de profesión, porque yo pensaba que la economía era una ciencia más o menos racional, exacta y tal, y veo que no, que es opinable, ¿no? Con la famosa teoría esta de que todo el mundo tiene derecho a opinar. Sí, pero yo, por ejemplo, no suelo opinar de neurocirugía. ¿Podría opinar? Sí, pero no suelo hacerlo. No tengo ni idea. Me agradaría que los economistas, ya se sabe, la economía no es ni una ciencia ni un arte, pero bueno, de algo servimos, ¿no? María, Albert, Juan, pues, por lo menos seamos serios y trabajemos estos temas de forma seria. Y nada, con mi agradecimiento, porque de verdad me lo he pasado bomba, y eso que todavía no hemos acabado la mesa, pues Albert, muchísimas gracias por haberme invitado y a tu disposición. Muchísimas gracias, Juan, y todos los ponentes. Los economistas nos dedicamos a organizar de manera eficiente unos recursos escasos. Nos quedan unos pocos minutos. Entonces vamos a dar paso a un breve turno de réplica si alguien quiere añadir algo. María me ha comentado que quería añadir e inmediatamente pasaremos a las preguntas del público por si queréis ir pensando la pregunta. Os pediremos que seáis breves después y haremos una ronda recogiendo las preguntas y después pasaremos la palabra a la mesa. María, querías comentar. Voy muy rápido para dar tiempo a que la gente del público, si quiere alguna pregunta o algún comentario. Primero, me ha parecido maravillosa la introducción. Me has despistado absolutamente porque yo estaba pensando, digo, el 22, el arancel Cambó, no, el Forney Macumber, tampoco 1822. Ha sido maravilloso. Se podría escribir un artículo hablando del 22, ¿no? de 1800 y de 1900 y del 2022. Tengo dos comentarios, uno para cada uno, poniendo un signo de interrogación primero a la idea de si necesitamos un Bretton Woods. Bretton Woods que se firma y que se aprueba antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, antes del desembarco de Nuremberg, fue un plan realizado por White, nada que ver con los blancos de toda la vida, White por Estados Unidos y Keynes por parte de Inglaterra, y era un plan para evitar, como ha sugerido, los errores de Versalles, el revanchismo de Francia y de otros países, el lío padre a la hora de volver al patrón oro, etc. Yo no creo que necesitemos otro plan. Creo que estamos rodeados de planes que no estoy convencida de que sea lo que necesitamos. Otro plan. A lo mejor sí necesitamos repensar qué rol debe desempeñar la Unión Europea, teniendo en cuenta que debe desempeñar algún rol, por ejemplo, asegurar, como muy bien has dicho, y creo que aquí estamos de acuerdo todos, que se cumple el imperio de la ley, el Estado de Derecho, que hay una limpieza institucional que permite todo lo demás, ¿no? El desarrollo económico, y no solo económico, de las personas, de todas las personas. Y luego el tema del libre comercio como por bloques, ¿no? O sea, por un lado, la idea de la Unión Europea frente a Estados Unidos y frente a China, y
esta idea que no digo que se haya puesto encima de la mesa, pero que estaba como sobrevolando y he dicho, bueno, pues voy a agarrar yo el pájaro una vez que está sobrevolando. Precisamente porque soy súper fan de Hayek y seguramente todos o muchos de los que estamos aquí, yo creo que los mercados sí es verdad que deben seguir unas normas mínimas de cumplimiento de las leyes, de los contratos, etcétera, para todos, ¿no? Pues, sobre todo porque el Estado de Derecho protege a las minorías, protege a los débiles, protege a las mujeres, a los niños, a los altos, a los bajos, protege. Pero me parece que terminamos cayendo en esta idea de que el mercado es cualquier cosa. El mercado, si está dominado por un partido único, no es mercado. El mercado, cuando hay una autoridad que está viciando los incentivos y que está dirigiéndolos mediante 25 millones de tipos de políticas como subvenciones, palmaditas, promesas, etcétera, ya no es un mercado. Es un mercado dirigido en el que al que Hayek no le gustaría nada. Y me da mucho miedo ver determinadas personas, incluso hoy en día es verdad que todo el mundo se dice progresista, pero te voy a dar un disgusto, todo el mundo se dice liberal. O sea, yo he oído a Pedro Sánchez decir que es liberal y dices, bueno, o sea, yo no le voy a llevar la contraria, como me enseñó mi maestro Carlos Rodríguez Brown, cuando una persona diga que es liberal, dile, fenomenal, vamos a sentarnos a hablar de libertad, ¿no? Bueno, yo a Pedro Sánchez no diría que se sentara a hablar de nada, no tengo nada que hablar con él, pero bueno, si él quiere llamarse así, bueno, yo me puedo llamar ornitorrinco también, ¿no? Pues, otra cosa es que lo sea, ¿no? Pero claro, la idea de que hay que defender el libre mercado para que el Estado sea fuerte es una contradicción en sí misma. Y hay muchos liberales que son liberales partidarios del libre mercado estatal, que quieren que haya libre mercado para que aumente la riqueza de la nación y el Estado sea más fuerte. A mí se me encienden las alarmas, porque el libre mercado se defiende para que la gente tenga más riqueza en los bolsillos, ¿no? Para que todos seamos dueños de nuestro propio destino y para que sean los individuos quienes lleven las riendas, no para permitir que el Estado sea más fuerte y nos diga por dónde tenemos que encaminarnos, ¿no? Ese era el comentario nada más. Sí, brevemente la referencia a Bretton Woods, que de hecho no me refería a un tratado reglamentista que es una lectura de Bretton Woods, me refería a lo que tú también has dicho, la voluntad de White y de Keynes, los que acabaron negociando fue evitar otro error, otro fiasco como Versalles, y esto la verdad es que los consiguieron. No lo tuvieron fácil, o sea, el de Bretton Woods, que ha sido muy criticado y es muy criticable, retengo un par de ideas positivas que son las que querría potenciar en el año 2022. Por un lado, que en cada lado negociador había una pelea interna entre los duros y los pragmáticos. Es poco conocido que la gran negociación fue entre los británicos, que representaban a los que no eran Estados Unidos, y Estados Unidos. En Estados Unidos había algunos sectores que exigían cobrarles a los europeos todos los créditos que les habían dado. Una especie de reparaciones de guerra que hubiera arruinado a Europa en vez de permitir la reconstrucción de Europa. Y tuvo que ser White, que luego se descubrió que era comunista, pero tuvo que ser Morgenthau y en última instancia Roosevelt el que dio el apoyo a los pragmáticos. Es decir, no repitamos el error de unas reparaciones de guerra que hubieran impedido lo que fue la recuperación de Europa. Y en el lado británico es poco conocido que la élite imperial británica quería volver a las épocas nostálgicos. En el primer borrador de Bretton Woods, en las primeras enmiendas que presentaron los británicos duros al borrador de Bretton Woods, se decía que las cuotas de voto en el Fondo Monetario Internacional tenían que basarse en la evolución del comercio en los últimos 20 o 30 años, para que el Reino Unido Gran Bretaña tuviera más derecho de voto que Estados Unidos, porque no se negaban a reconocer la realidad. Por tanto, Bretton Woods tuvo unos aspectos técnicos discutibles, pero Bretton Woods, y al final Keynes, la gran aportación de Keynes, incluso quien lo pueda considerar socialdemócrata, pero la gran aportación de Keynes fue parar a los liberales que le costó disgusto. Keynes murió al poco de volver a Inglaterra, presionado, acusado y vilipendiado por los defensores de la grandeza imperial británica. Por tanto, en Bretton Woods pactaron los pragmáticos de ambos bandos y el resultado fue lo que he llamado, y vuelvo a llamar, equilibrios razonables que permitieron tirar adelante la economía, iniciar un proceso de 30 años de rápido crecimiento económico y sin conflictos bélicos importantes. En este sentido, en un mundo de conflictos geoestratégicos, creo que Bretton Woods es un ejemplo de lo que algunos han llamado, Rodríguez y otros, un metacuerdo. Es decir, Estados Unidos y China pueden estar en desacuerdo en cosas importantes, ambos quieren tener el liderazgo mundial, pero
que ambos quieran tener el liderazgo mundial no debería impedir cooperar en unos estándares de telefonía móvil más o menos uniformes, en medidas para evitar la degradación medioambiental más o menos uniforme y en medidas para que no tengamos otro episodio de coronavirus pasado mañana si es que no está ya incubándose. Por tanto, he reivindicado a Alberto Busch como un ejemplo de metaacuerdo, de defender de forma pragmática unas reglas del juego en las cuales pues, todos podamos convivir, aunque tengamos sistemas económicos con las diferencias que cada uno tenga. Por tanto, es una reivindicación. Llámale Silverton Busch, que trae resonancias que pueden parecer reglamentistas, llamémosle un nuevo contrato social, démosle el nombre que lo quiera, ornitorrinco, si quieres, un nuevo ornitorrinco, pero que sea un metaacuerdo que sea capaz de encontrar un terreno de juego nivelado en un mundo en que los conflictos geopolíticos están ahí y que hay que acostumbrarse a vivir con ellos. Yo solo quería comentar, pues personalmente estoy de acuerdo con María en el tema este del Estado. De hecho, está muy vinculado a cómo has iniciado tu intervención, que ha sido muy interesante porque casi el primer punto que has puesto encima de la mesa ha sido el concepto miedo. Y claro, los estados están jugando a teóricamente quitar miedos, a base, pues bueno, estamos viendo, o sea, prácticamente se ha llegado a sugerir en algunas constituciones o estatutos pues que el Estado, el gobierno, debería garantizar, más allá de la salud y la educación, cosas pues como la vivienda. Claro, el siguiente paso es pues las vacaciones, los hobbies, todo digno, ¿no? Claro, al final el mercado es riesgo. Entonces hay que asumir que tenemos que buscar encontrar un equilibrio. No voy a ser yo el que diga desmantelemos todo el sistema de sanidad público español, pero hay que haber un equilibrio entre riesgo y seguridad. Porque además sabemos que si no, aunque se haga poco a poco, que este es el problema, yo creo que señalabas tú ahora, el final es ese. Es decir, si en estos momentos consideramos, por ejemplo, que el estado del bienestar que hay en España es pequeño, y esto lo he oído bastantes veces, supongo que todos ustedes también, bueno, pues la única solución sería incrementarlo. Bueno, mucho más ya no lo podemos incrementar. La educación es prácticamente, incluyendo la universitaria, gratis. Por supuesto, la sanidad lo es. Subvenciones hay como para parar un tren. La política de la subvención obviamente siempre ha estado en la base del control de las poblaciones. Bueno, entonces, en último extremo, esto llevaría pues, a economías de planificación central, pues, planes quinquenales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es que, señores, ya sabemos que no funciona. Sabemos que no funciona porque lo han probado decenas de países durante prácticamente todo el siglo XX. Entonces, es una ventaja. Sabemos que no funciona. El sistema liberal de mercado tiene defectos. Bueno, Smith lo decía. El libro sexto de la riqueza de las naciones se dedica a tratar de paliar algunos fallos del mercado, ¿de acuerdo? El propio Smith lo decía, o sea, no era tonto. O sea, el mercado no funciona perfectamente porque sencillamente es muy difícil que haya una libre competencia con todas las condiciones que establecemos los economistas, igualdad a la hora de negociar, conocimiento, información perfecta. Bueno, pues perfecto, pues para eso se corrige, pero se corrige el mercado. No cambiamos de sistema, porque el cambio de sistema nos llevaría a otras cosas. Y me gustaría poner encima de la mesa para las venerables instituciones que nos acogen aquí, en serio, el tema del constitucionalismo económico. A nivel político existe una teoría de las constituciones muy desarrollada, que todos conocemos y trabajamos. A nivel económico, los años 80, y gracias a la intervención de algunos grandes economistas, como mi maestro Buchanan y algunos otros, se empezó a hablar de la teoría económica de las constituciones, que básicamente lo que hace es, de igual forma que la constitución política limita hasta dónde puede llegar un gobierno o un Estado, deberíamos limitárselo también económicamente. Porque si no, no hay nada que impida, por ejemplo, que España, con la constitución que tenemos ahora, sea un país en el cual el 100% de la actividad, el 99%, esté en manos del Estado. Cumpliendo la Constitución, no habría ningún problema. Si esto no se para a tiempo, no estamos en el 100, pero ojito donde estamos y ojito lo que se está diciendo y sobre todo lo que se le está enseñando a la gente
y en particular a los más jóvenes. Acabo con un episodio lamentable vivido en las aulas de esta universidad, cuando al acabar una clase de Hacienda Pública, un alumno joven de 18 años me pregunta por si creo que estará garantizada en su momento su pensión. Yo le dije, hijo mío, yo a los 18 años, de toda la lista de cosas que tenía en mi vida, la pensión ocupaba el último lugar, te lo puedo asegurar. ¿Cómo puede ser que estés pensando en esto con 18 años? Pues sí, pensaba en ello. De todas formas, también le dije, porque me molestó la pregunta, digo, pues probablemente no haya capacidad económica para pagártela. Por lo tanto, espabila cuanto antes. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Si queréis, empezamos la ronda de preguntas. Si podéis ser precisos, breves y presentaros un momento. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy estudiante de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Yo quería preguntar respecto a Hayek en Camino de Servidumbre. Ya nos advirtió de que no solo criticaba al comunismo o al socialismo o a los totalitarismos más extremos, sino que la socialdemocracia también está incluida en esto. Porque no tenemos forma de decir a la socialdemocracia que pese a que nosotros hemos creado instituciones que hacen y garantizan que el libre mercado funcione, y eso es lo que nos ha llevado a la prosperidad, no tenemos tampoco la posibilidad, y menos teniendo una Constitución, como ha comentado, que dice que la riqueza está subordinada al interés general, etcétera, etcétera. Esto da alas a poder llegar donde queramos. Y creo que, por ejemplo, la aportación de Bismarck a la economía, la mejor aportación de Bismarck a la economía es maniatarnos a todos a un sistema que es el sistema de seguridad social, que garantiza que yo pueda estar cotizando, pero no me garantiza a mí que el día de mañana esto revierta en mi propio bienestar. Y creo que esto que se nos viene dado del estado del bienestar, yo creo que el mejor estado de bienestar es dejar a la gente libre, dejar a la gente que actúe con libertad. Y la pregunta era exactamente dónde está el límite o cómo podemos establecer un límite para que aquellos totalitarismos camuflados de socialdemocracia o de liberalismo, pero no tan liberal, pueda parar. O sea, sí, se hacen todos. Sí. Sí, yo quería, bueno, soy Juan Antonio Cordero, estuve en la mesa de antes hablando de nacionalismo y Europa. Yo quería preguntar por la opinión de la mesa sobre China. China ha aparecido en las intervenciones de algunos ponentes, pero si puedo decirlo, he recibido mensajes un poco mezclados, ¿no? China está intentando hacer una síntesis terrorífica, en mi opinión, pero una síntesis entre liberalismo y totalitarismo, que son dos conceptos, estoy de acuerdo, a priori excluyentes. China está intentando sintetizarlos con unos resultados económicos que a simple vista y de desarrollo que a simple vista son bastante apabullantes y que resultan incluso intimidatorios para Occidente, ¿no? Entonces, en opinión de la mesa, María comentaba que, bueno, pues un mercado dirigido no es un mercado, pero es el mercado que lo que ha hecho desarrollarse China y salir de la pobreza, etcétera. Entonces, me gustaría saber si, en opinión de la mesa, China es la historia de un éxito económico, la historia de un espejismo, si es un éxito que confirma el éxito, el modelo de las economías abiertas, si es un caso que lo niega, cómo encaja en un poco las ideas que han compartido. Gracias. Sí, Joaquim Coll. Bueno, primer comentario, yo creo que el Estado es fundamental, ¿no? para la economía de mercado, lo ha demostrado, ¿no? Sin Estado no hay economía de mercado. Por tanto, es decir, la regulación y en buena medida las políticas socialdemócratas creo que sí son políticas liberales, pero bueno, eso ya sería, digamos, otro debate, ¿no? Un poco en discrepancia con lo que he escuchado. Pero mi pregunta más precisa sería el ciclo histórico el que estamos empezando, ¿no? Con esos tres factores de pandemia, guerra e inflación. ¿Significa que vamos a un ciclo de desglobalización, a un ciclo de cierre económico, o esto todavía no está tan claro?
Manuel Ferretti, y quería hacer una pregunta en relación a los miedos, porque muchas veces al final lo que sucede es que la sociedad tiende a crear cierto oscurantismo y negar la existencia de modelos alternativos. Y en la propia Unión Europea tenemos los dos sistemas sanitarios, tenemos el Beverly y el Bismarck, y al final el Bismarck, a pesar de ser público, mantiene cierta autonomía por lo que concierne económicamente a los hospitales, en cierta medida privatizadora. En este sentido, ¿cómo contestaríamos a una persona que por miedo nos dice: sí, pero es que si abrimos el país al libre comercio, empresas como Telefónica desaparecerían porque son unos gigantes, chúpalo todo a nivel económico, y incompetitivos, y las familias que se quedarían a la calle, ¿cómo las cuidaríamos? Entonces, en este sentido, ¿cómo le contestaríamos a estas personas que lo único que buscan es este oscurantismo iliberal? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, lo dejamos aquí. Y yo sí que os pediré también si podéis hacer un breve comentario de la situación económica a día de hoy, si os pusierais en la piel de la ministra de Economía. No estaría aquí. Claro. Tendría aquí. No estarías en esta imagen, pero en una situación de una inflación elevada, de una economía en cierta manera adulterada, con los ERTES, en unos salarios bastante bajos y una caída del consumo. O sea, cómo se conjuga todo esto para poder salir a nivel económico airosos de esta situación. Si queréis, empezamos por María y damos paso al resto. Gracias. Pues voy a intentar ser el meteoro aquí, ¿no? Para dejar también la palabra a mis compañeros y no retrasar mucho la siguiente mesa. Estoy encantada con todas las preguntas, qué preguntas tan buenas. Vamos a ver, no puedo nada más que empezar por Joaquín. A ver, la frase esa es una provocación en toda regla, es decir, sin Estado no hay economía de mercado. Bueno, lo compro en el sentido de que la economía de mercado necesita reglas jurídicas y por tanto necesitamos jueces, justicia y determinadas cosas, ¿no? Cumplimiento de contratos, etcétera. Y ahí lo voy a dejar, pero me doy por provocada, el tema el ciclo económico que tenemos ahora mismo, yo creo que estamos demasiado avanzados o sea, la globalización hace mucho tiempo, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una constatación de salimos todos juntos o no salimos. Porque efectivamente la que se lió parda en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, para aprobar Bretton Woods, demostró que había una intención clara de que o salimos juntos o no salimos. Otra cosa es cómo vamos a salir y en qué condiciones, si lo que va a haber es una planificación global por bloques. No puedo decir nada porque estamos en el reino de la incertidumbre y como los economistas sabemos, no tenemos una bola de cristal, el que te diga que puede adivinar el futuro regular, pero yo creo que no es posible la desglobalización, o tengo esa sensación. Sí creo que va a tomar otro color la globalización y que a lo mejor va a ser más asertiva, si quieres, ¿no? Va a ser menos fluida. El tema de China es el otro gran tema. Claro, nos vamos a poner aquí a definir el sexo de los ángeles, de qué es mercado, qué no es mercado y todas estas cosas. Cuando enseño en Historia Económica los países de planificación central, la URSS, la caída del muro de Berlín, etcétera, uno de los fallos, el gran crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas de la economía de la URSS era que era cerrada. ¿Qué es lo que ha hecho China? Los chinos son muchos, pero no son idiotas, son comunistas, no son imbéciles y han visto lo que ha pasado. Y entonces se han ido amoldando. Teniendo una dirección centralizada, han dicho, ¿qué necesitamos para abrirnos? Vamos a abrirnos siguiendo un plan. Vamos a tener un mercado de trabajo dirigido desde arriba. ¿Es mercado? Desde mi punto de vista, no. ¿Que podemos llamarle mercado porque no sabemos cómo llamarle? Pues vamos a llamarle mercado si quieres, pero no es un mercado libre donde son las decisiones de los empresarios
las que toman las riendas de los empresarios y de los consumidores. Y ese es el otro punto gordo de la antigua Unión Soviética. Había unos problemas enormes, no había información por parte de las empresas, para las empresas y desde las empresas respecto a precios, incentivos a la hora de invertir. Entonces, todo el sistema económico, incluso si estamos en un sistema socialdemócrata, etcétera, etcétera, hay un funcionamiento, un ensamblaje entre la economía real, la financiera, etcétera, etcétera, que creo que en China está muy, muy manejada desde arriba. Y van abriendo diferentes espitas en función de las necesidades del sistema de gobierno, no de la población china. Se han dado cuenta que no pueden dejar morir a la población, entonces han empezado a buscar la existencia de cierta clase media. Pero vamos, así es como lo veo. Hayek, sí, socialistas de todos los partidos, efectivamente, ¿no? Y populistas de todos los partidos. Y quiero recordar, porque me lo preparé muy bien, la lección magistral, yo soy gran admiradora y me preparé muy bien el tema de la lección magistral. Primero, Hayek considera que obviamente todas las instituciones son imperfectas. Todos los sistemas, el mercado es imperfecto, el Estado es imperfecto, todo, porque somos imperfectos. Y le parece que la manera de aprovechar mejor las sinergias de los seres humanos es que sea de abajo hacia arriba y evitar precisamente la economía de bloques en la que el individuo se diluye entre la masa, sobre todo porque se generan incentivos, no porque sean malo en sí mismo, era un evolucionista, sino porque a la larga se generan incentivos perversos que perpetúan lo que está pasando exactamente. Y para terminar con, a ver, estamos aquí, me quedan los miedos. Es muy bonito pensar en la época en la que no había ferrocarril. Yo tengo un gran amigo argentino que se llama Eduardo Martí, bueno, en realidad soy amiga de parte de la familia, que su padre tenía una empresa, bueno, su padre no, su abuelo, su bisabuelo tenían una empresa de caballos para transportar en la ciudad y tal, carros de caballos. Y entonces llega el coche. Pues el tipo se reconvirtió y no ha pasado nada. Es que el miedo lo que hace es que te paraliza e impide que haya evolución. Entonces podemos empezar a pensar que a lo mejor no sale el sol mañana, pero sale. Y de lo que se trata es de generar incentivos para que el ingenio se desarrolle, que ya sé que suena muy a un poco moñas, ¿no? Pero es real y en otro momento podemos sacar ejemplos históricos donde ha sucedido. Yo el futuro, ahora mismo, tal y como estamos, creo que, y me voy a ir a lo mejor a lo más general, creo que deberíamos deshacer este sistema de incentivos cada 4 años y deberíamos repensar nuestros valores a la hora de votar quién va a manejar nuestros euros. Deberíamos empezar a exigir responsabilidad sobre el impacto de cada euro que yo gano con el sudor de mi frente y que hay unas personas ahí que lo están utilizando. Deberíamos empezar a darnos cuenta de que los ciudadanos podemos exigir también económicamente que haya un manguerazo anticorrupción y que se empiece a exigir a los políticos que respeten el trabajo de los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos, no para que se mantengan en el poder, sino para que haya un Estado con unas funciones mínimas que permita que funcione, que haya una justicia, etcétera, etcétera, y que tenga una función subsidiaria, que creo que es la palabra que en mi caso define cómo veo el Estado. Si tiene que existir, pues ya que tiene que existir, que sea subsidiario. Sí, breves comentarios sobre algunas cuestiones que han salido. La primera, ¿qué papel tiene esto del Estado y el liberalismo? Creo que el Estado, como dice la bonita teoría de la hacienda pública, su papel y su justificación es proveer los bienes públicos que una sociedad necesita. Y los bienes públicos también son educación, también son sanidad, pero los bienes públicos prioritarios que debería garantizar el Estado son seguridad jurídica y calidad institucional, y no lo garantiza. Solidez de la moneda y estabilidad financiera. Y gracias a Europa lo garantiza un poquito, pero hay cosas mejorables. Mercados eficientes y competitivos. Esto es un bien público. Los mercados son un bien público. No hay contradicción entre mercados y tal. Los mercados son el principal bien público. Mercados eficientes y competitivos son un maravilloso bien público que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar. Y ya discutiremos si el Estado garantiza bien el bien público, sanidad y educación. Pero primero
que garantice que el Estado provee bien mercados eficientes y competitivos. Por tanto, no hay una contraposición radical entre mercados y poderes públicos cuando se recuerda que los poderes públicos han de garantizar el bien público más importante, seguridad jurídica, calidad institucional y mercados eficientes, aparte de los temas monetarios. Segundo tema, ¿dónde estamos con la globalización? Seguramente hemos pasado de la fase que mucha gente llama la hiperglobalización, que quizás condujo a algunos excesos y con efectos colaterales negativos, a lo que otros llaman conatos de desglobalización, ¿no? Mi expresión favorita es slowbalization, una globalización más lenta. El péndulo está buscando un equilibrio y creo que no deberíamos volver ni a los excesos de la hiperglobalización con efectos colaterales negativos, ni caer en la tentación de llevar el péndulo al otro extremo, aunque los humanos somos muy dados a movimientos pendulares. Hay riesgos de fragmentaciones, de dividir el mundo en un espacio de las economías occidentales, un riesgo que puede verse acentuado según lo que pase con la invasión de Ucrania, pues que ese mundo se vaya a bloques, el occidental y el bloque de los países más totalitarios con parámetros diferentes. Bueno, es un riesgo. La mismísima Organización Mundial de Comercio publicaba un documento a principios de abril en que evaluaba varios escenarios y el último era esta fragmentación en dos bloques de la economía mundial. Pero la globalización tiene algo que la hace inevitable. Podemos discutir si las mercancías han de pasar las fronteras libremente. Podemos discutir si los flujos financieros han de pasar las fronteras libremente. Pero los virus pasan las fronteras sin pedir permiso. La contaminación, la degradación del medio ambiente pasan las fronteras sin pedir permiso. Se puede bloquear Internet, pero los ataques cibernéticos pasan las fronteras sin pedir demasiado permiso. Por tanto, hay elementos intrínsecos de globalización, como mínimo los sanitarios y los medioambientales, que están ahí y que requieren algún mecanismo de gobernanza. Alguno. Y por tanto, esto como mínimo exige que los países se pongan de acuerdo en unos parámetros mínimos de gobernanza de esta globalización. Tercer comentario, China es un caso muy comentado, pero creo que China no es una excepción al criterio que he utilizado aplicado a otros contextos en mis intervenciones anteriores. En China también hay una pugna, incluso dentro del Partido Comunista a lo largo de la historia, entre los sectores más pragmáticos, modelo Deng Xiaoping, y los sectores más totalitarios, modelo Revolución Cultural, o si me apuran, el actual presidente tiene este tipo de tentaciones. Y la historia demuestra, y los datos también son evidentes, que China ha progresado, China ha ascendido cuando los pragmáticos han dominado y que China retrocedió con la Revolución Cultural y que China se está encontrando con dificultades que se adjudica a la reaparición de variantes del COVID, pero que también tiene que ver con las medidas ineficientes y de fomento de los antiguos clientelismos que el liderazgo chino está permitiendo. Por tanto, espero que China se dé cuenta un año o un siglo de estos, porque ellos van las cosas con valentitud, de que también para ellos hay la dualidad entre el progreso del pragmático, de los sectores más pragmáticos, o los retrocesos asociados a los sectores más integristas. Y respecto a la situación actual de España, para no rehuir la pregunta, yo creo que gran parte de los problemas, una medida previa, o sea, la medida cero, sería eliminar una parte importante del gasto público improductivo. Se pueden reducir impuestos eliminando gran parte del gasto público improductivo que se ha visto exponencialmente aumentado en los últimos años. ¿Cómo saber si un gasto público es improductivo? Es un tema muy discutido, pero yo aplico la regla que cuando era estudiante de económicas, hace 1 millón de años, me enseñó mi maestro Fabián Estapé. Fabián Estapé. Dices, cuando ves una norma en el Boletín Oficial del Estado, sobre todo si son subvenciones, exenciones fiscales, creación de tal observatorio, creación de tal, y todo el mundo sabe qué nombres y apellidos hay detrás, esto es un gasto público improductivo. Y si repasamos el BOE de los últimos X años, ponga usted la cifra que quiera, solo eliminando los gastos públicos que encajan en la definición de esta P, el gasto público lo puede reducir en un X%, que sería una liberación para los que pagamos impuestos y una liberación para la eficiencia del aparato productivo de la economía española más que notable. Y eso tiene una concreción a corto plazo. Nos está empezando a llegar un dinero importante de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que se están peleando por quién los asigna. Por favor, que venga alguien de Bruselas a decidirlo. Que venga alguien de Bruselas a decidirlo. No dejen en manos de nuestros entornos más próximos la asignación de estos recursos. Por favor. Porque lo que se ha conseguido es que haya un embrión de política fiscal a nivel de la Unión Europea. Esta maravillosa oportunidad nos la cargaremos
si se siguen utilizando estos fondos que llegan para las utilizaciones que se están haciendo. Yo cada vez que oigo que alguien me dice en privado, hemos conseguido de los Next Generation dinero para esto, dice, la madre de Dios, cuando se entreguen en Bruselas nunca más nos lo van a volver a dar. Va a ser un retroceso en la integración que va a ser drástico. Por favor, parémoslo. Fantástico. Bueno, se han oído tantas cosas y ahora han contestado tanto María como Juan, pero algunas que me han quedado. Vamos a ver, el tema China, para sacarme de China. China ha demostrado una cosa, y es que el sistema, digamos, de un mercado abierto liberal funciona mucho mejor. China era un país muy pobre, tercermundista, claramente, y ahora China pues, está en camino a convertirse en la primera potencia económica del mundo. Por lo tanto, si nos demuestra algo, es que el sistema funciona bastante mejor que la economía planificada. Dicho lo cual, en el pecado van a llevar la penitencia, porque seguramente ellos piensan que a medida que vayan ofreciendo pues, más servicios y más bienes públicos a sus ciudadanos, estos estarán más contentos. Y esto ustedes saben perfectamente que no es así. En el campo de economía de la salud, que es en el que más se ha estudiado este tema, a medida que un Estado, un país cualquiera, va mejorando el nivel de prestaciones de la gente se convierte en mucho más exigente y se enfada más. Cuando no tienes hospitales y metes a 5 personas en una habitación, todo el mundo está contento. Cuando todo el mundo ya está en esa habitación, la gente dice, no, quiero habitación individual, quiero pantalla de plasma en color, la comida quiero que sea buena y que cambie todos los días. O sea, esto es una carrera sin fin. Y si esto ya es un problema en España, imaginemos los 1.300 millones de chinos que van dando vueltas por ahí. China, en cuanto llegue a unos niveles de prosperidad, digamos, aceptables o razonables, se va a encontrar el problema político. Ya lo tiene en Hong Kong, porque ellos sí que saben lo que es vivir razonablemente bien. Entonces, claro, ellos ya no, los estudiantes de Hong Kong, que están enfrentando muy valientemente, por cierto, al ejército y a la policía, realmente lo que están pidiendo sobre todo es libertades políticas, más que bienestar. Viven con un PIB per cápita muy superior al del resto de China. O sea, no es porque se encuentren mal, pero precisamente como ya no necesitan dedicar todos sus esfuerzos a ganarse la vida y a tener comida, entonces pueden empezar a pensar, y cuando empieza a pensar la gente, tenemos un problema. El tema del Estado, que es un tema muy divertido. Yo el del Estado siempre lo he dicho, yo no tengo absolutamente nada contra el Estado si hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? De árbitro. A mí lo que no me gusta es que el Estado sea el árbitro y además un jugador muy importante en el partido. No tiene ningún sentido. Pues entonces necesitaríamos otro árbitro. O sea, tal como estamos, tenemos un sector público, un poco con lo que decía Juan, elefantiásico, con subvenciones, con BOEs y tal, y un sector privado. Bueno, hombre, parece bastante asimétrico, ¿no? Que sea uno el que decida cómo funcionan las cosas. Deberíamos, pues a lo mejor, pedirle a Bruselas, como bien has dicho, pues que se encargaran ellos de solucionar los temas, pero bueno, no se puede ser juez y parte, esto se ha dicho siempre toda la vida. El tema para no rehuir la pregunta de Albert, que es cómo se le nota que es economista, porque al final tiene que hacer la pregunta concreta, ¿no? Estábamos ya por las alturas de la democracia, la filosofía y tal, flaps, bajamos. ¿Qué hemos de hacer ahora? Bueno, sencillamente, yo creo que parte lo ha dicho Juan, parte lo ha dicho María. Estamos en una sociedad ya compleja. Los sectores públicos manejan cantidades de dinero brutales. Incluso en países como España, donde teóricamente es pequeño, estamos hablando del 45% del Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿yo qué le pediría a alguien que esté manejando el 45% del PIB? Le pediría 2 cosas. La primera, profesionalidad. A nadie se le ocurre en una pyme con un presupuesto de $500.000 de euros poner al frente a alguien que no tenga idea pues, de finanzas, de contabilidad y de organización. Estamos hablando de 450.000 millones de euros. O sea, esto no es un tema voluntarista. Bueno, es que es lo que ha decidido la gente. Bueno, o sea, tiene que ser alguien que sepa, quien gestione, alguien profesional. Y esto me lleva a lo segundo que le pediría. Y es que cuando tú gestionas algo, has de estar sometido a responsabilidades reales.
aquí, yo mismo, me puedo nombrar mañana presidente del gobierno español. Puedo dejar el país hundido. Y me iré a mi casa tranquilamente con mi pensión, mi oficina, mi chofer, mi secretario, mi coche, etcétera, etcétera. Si yo esto mismo lo hago en una pequeña empresa, seguramente acabaré delante de un tribunal y pues, a lo mejor me condenarán por una malversación de 40.000 euros. Entonces, no estamos hablando de 40.000 euros. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante y que, como bien ha dicho Juan, esa cantidad de dinero no aparece. Esa cantidad de dinero la pagamos todos, veamos, como decía en la Biblia, con el sudor de nuestra frente. Con nuestro trabajo pagamos esos impuestos. Entonces, tenemos derecho a exigir que sean bien gestionados y, si no, que se apliquen responsabilidades. Una de las responsabilidades, no me refiero únicamente a responsabilidades políticas, que también, sino a civiles y a penales, en su caso. Tú no puedes dejar un país peor de como lo encontraste y salir por ahí y dedicarte pues, a dar conferencias explicando lo que hiciste. O sea, me parece que atenta... O sea, esto sí que es llamarnos tontos a todos, ¿no? Desgraciadamente esto está asumido por la mayoría de la gente, lo digo porque esto lo he comprobado. O sea, piensa, hombre, que no podemos pedirles estas responsabilidades a los políticos, pero ¿cómo que no? ¿Para qué están ahí? Entonces, bueno, si aplicamos las normas a todo el mundo, y el sector público es todo el mundo, se aplican a todo el mundo. El concepto malversación de fondos existe en el ámbito privado y existe en el ámbito público. Y cuanto mayor sea la malversación, el castigo tiene que ser más duro. Con esto no sé si resolveríamos todos nuestros problemas, pero al menos nos iríamos a dormir bastante más tranquilos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias María, Juan y Juan. Y nada más, muchas gracias a vosotros por estar aquí y en 10 minutos empezamos la siguiente mesa redonda. Muchísimas gracias.